Ya. Vamos a continuar. En el descanso yo cambié la tipología de muro y creé un muro como si fuera de panel zip. ¿Ya? Es un muro simple, pero que coloqué todos los elementos dentro del núcleo. ¿Ya? O sea, como que el panel completo es el que forma el núcleo estructural. O sea, si no se compone por esas tres capas, el panel no es estructural, entonces no dejé fuera del núcleo nada. ¿Ya? Entonces se compone por los dos tableros y una capa de poliestireno expandido. ¿Ya? Y lo hice acorde a unos tipos que revisé recién en internet en función de los espesores. ¿Ya? Y el de 11 centímetros, redondeando, digamos. Y lo que quería explicar era una herramienta bastante simple, pero en la que se basan muchas otras herramientas que son programadas y que pueden encontrar en algunos plugins, o incluso en las extensiones del mismo Revit que tienen que ver con elementos prefabricados. Ya, si yo selecciono uno de estos muros, voy a poder editar, digamos, una función súper simple. Ya estoy en una vista en planta y con esta herramienta que está aquí, que se llama dividir con separación, lo que hace es dividir el muro y entregarle una separación automática que nosotros le entreguemos. Entonces todos los prefabricados, por ejemplo, de hormigón, o en este caso lo que vamos a hacer con panel zip y todo, utilizan esta herramienta. Ya, si bien lo que voy a hacer ahora yo es manual, hay muchos plugins que a partir de esa herramienta eh, se, se multiplica, digamos, se automatiza el proceso de generación de panelización. Ya, entonces, por ejemplo, yo le voy a dar 3 milímetros, como está aquí, 3 milímetros, una junta de separación de 3 milímetros, y simplemente con este bisturí yo puedo hacer clic y me va a separar y a generar los muros automáticamente. Entonces, si yo lo hago en función de un ancho, si te digo que ya es 1,20, por ejemplo, me lo va a empezar a mover. En este caso se me fue muy para allá. Como me genera muros separados, los genera con la propiedad eh, de no permitir unión. ¿Ya? Si recuerdan la propiedad para que se mantuvieran separados. ¿Ya? Entonces yo voy a alinear aquí. Tengo este que mide 1,20 y si se fijan está sin permitir la unión, entonces por más que estén a 3 milímetros se separan y se colocan correctamente. Entonces yo puedo volver a hacer esto y puedo decir a 1,20, perdón, a 1,20. Ya, y ahí pueden ir modulando y esto les va a generar un 3D con paneles separados. ¿Ya? Esa herramienta, como les decía, tiene plugins que son bastante potentes, que permiten, digamos, automatizar esto súper rápido. ¿Ya? El que yo conozco, que es de una empresa que se llama AgaCAD, ya que tiene plugins para todos los elementos que son de prefabricado o de modelación avanzada, digamos, en un nivel de detalle súper específico.
ya tiene productos para todas las materialidades. O sea, está para hormigones prefabricados, ¿ya? Para tabiquerías en madera, para tabiquerías en metal y si es que no está aquí, bueno, ahí está CLT y están los ZIPs, ¿ya? Entonces, como todos estos son similares en el fondo, su manera de modelarse, o sea, esto podría ser o CLT o ZIP perfectamente, simplemente cambiando la propiedad del tipo de muro, pero la manera en que se modela es la misma. Entonces, estos plugins utilizan la misma eh, 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 herramienta, digamos, pero automatizada. ¿Ya? Ustedes pueden descargar esto, tiene una versión de prueba que es como bien... eh, bien completa y, si es que no me equivoco, tampoco es tan limitada. Y ahí pueden generar de igual manera las vigas, ¿ya? Detalles más específicos para cubiertas, tabiquerías de muro, paneles zip, en este caso que está modelando todo esto para una panelización zip. Y como viene súper específico, las piezas que son necesarias para generarlo, es bastante automático. ¿Ya? Entonces ahí tienen eh, una herramienta bastante potente como para ocuparlo, en este caso para panel zip. ¿Ya? Entonces ahí tienen la estructura de base y después se montan los demás elementos. ¿Ya? Estos plugins son súper súper potentes. El que he ocupado harto yo es el de eh, tabiquería en madera, ya que también es muy similar y bastante simple porque uno selecciona el muro y, y lo convierte. Vamos a saltarnos eso que. Ahí. Selecciona el muro y bastante simple, seleccionas el tipo de elementos y lo va construyendo automáticamente, o sea, reconoce las ventanas que uno coloca, las puertas y todo eso, y automáticamente modela las piezas que son necesarias estructuralmente para componerlo. ¿Ya? Entonces, lo mismo con el revestimiento, genera las piezas necesarias para el revestimiento, cómo se quiere el revestimiento. Entonces, se carga esa barrita de ahí, ya dentro del Revit, y en función de eso uno escoge lo que quiere hacer, ¿ya? Y después va seleccionando el tipo de pieza. Es súper organizado en cuanto a la instrucción que uno le tiene que dar. Y bueno, después tienes todo el detalle automáticamente por pieza, porque como va generando tabiques, él los genera independiente, como en ensamblajes, como lo vimos hace unas clases, los genera a partir de la misma familia, entonces se pueden generar montajes y en función de esos montajes genera automáticamente estos planos y estas cuantificaciones si es que fueran necesarias. ¿Ya? Como para que le echen un vistazo a esos plugins si es que están trabajando en algún sistema constructivo y quieren automatizar y llevar un poquito más allá su modelación. ¿Ya? Lo mismo para los sistemas de prefabricados de hormigón. ¿Ya?
es lo mismo. Ya les va a separar con esa herramienta que vimos recién. Les va a separar de los distintos tipos de paneles. Cuando son muros, uno modela como muy básico y después selecciona y él solo lo separa en un montón de paneles y acorde a donde uno quiere y todo. Y después uno va seleccionando el tipo de armadura que quieres y cómo es que quieres las armaduras en sí y qué tantos accesorios vas a incorporar dependiendo del tipo de estructura que estés preparando. ¿Ya? Como para que le echen un vistazo a esta página, se llama agacat.com, ¿ya? Y para que descarguen los plugins que son gratuitos en su trial, digamos, y me parece que, bueno, ahí dice que son 3 meses. Ah, no, están con esa promoción, pero yo la última vez que lo usé era bastante libre, como que se podía seguir ocupando. No, no era tan insistente o duraba tan poquito. La última vez que lo usé, por lo menos. Ya para que revisen también eso, les puede servir bastante. ¿Ya? Entonces, ahí vimos, entre comillas, otro sistema constructivo. Faltaría, ¿no es cierto?, a todo esto, incorporar los pilares y soleras que van a ser, pero esos son pilares y vigas. Entonces sería una modelación un poquito más detallada, ¿no? Pero esa sería la manera de panelizar. Lo otro que yo estuve haciendo durante el receso fue ajustar, ¿no es cierto?, lo que yo les dije que había que hacer un poquito más a mano, ¿ya? En función de las vigas de celosía, que eran todos estos encuentros, ¿ya? Si yo con la tecla Tab busco las vigas, puedo quitarles este pin, este bloqueo, y me va a permitir liberar eso y completar, por ejemplo, esa geometría. Y con la herramienta de la pestaña arquitectura que se llama hueco por cara, puedo seleccionar una cara, en este caso la de aquí, y dibujar lo que yo quiero recortar, que sería todo eso, y aceptar, y ahí se va a recortar. Y una vez que ya está listo, puedo volver a bloquearla para que se mueva en conjunto con lo demás. Lo mismo esta que no está llegando, la puedo deseleccionar y ajustar ahí y volver a... Todas estas separaciones tienen que ver más que con las vigas de madera, como con las vigas de acero, porque tienen que ver con esa referencia que hacen para los cortes, ¿ya? Como ahí se muestra, es para encuentros de vigas de acero, pero en realidad lo aplica a todas las vigas. Entonces, si yo eh, escojo un punto distinto, ¿ya? Por ejemplo, este de acá abajo, no, si la desbloqueo, no, no me lo deja cambiar. Pero básicamente tiene que ver con eso, por eso que se separan un poquito, como que se dilatan, entre comillas. Y tiene que ver con esas separaciones automáticas que hace el software. ¿Ya? Lo mismo ahí tendríamos que recortar y ajustar eso para que se viera esa unión perfecta, digamos, de los elementos. E ir recortándolo y todo. Entonces hay cosas que se automatizan y se logran rápido y otras que no. ¿Ya? En ese sentido, hay que igual ir trabajando el detalle y dependiendo, digamos, del grado de obsesión que nosotros busquemos, eh, va a ser un mejor modelo y una mejor representación en los planos. Ya, me gustaría ver ahora que ya vimos todos los elementos estructurales, ver los elementos de circulación,
ya antes de que pasemos nuevamente a mirar nuestros planos, a ver cuáles van a ser nuestros planos definitivos. En este caso, solamente hemos modelado, no tenemos ningún plano preparado, o sea, ninguno de estos es apto para mostrarse, por ejemplo, en una lámina. ¿Ya? Entonces, antes de eso, quisiera ver las circulaciones. ¿Ya? Yo en la Moodle había precargado hace un tiempo, no sé si aquí en el laboratorio, sí, ahí hay dos archivos que son bastante antiguos. Uno es de escaleras y otro es de barandas. Ya, voy a descargar ambos. Estos los pueden encontrar en línea. Ya, y son archivos que tienen muchos ejemplos o tipos de escaleras, y el otro tiene tipos de barandas. Estos son unos archivos que vienen como de ejemplo, o que gente ha seguido alimentando con algunos tipos, porque hay unos ejemplos que vienen, pero no son tan completos como estos que subí, en relación a tener varios tipos. Entonces lo que uno puede hacer, por ejemplo, si me gusta este o este que tiene un barandal ahí, un pasamano, simplemente lo puedo copiar y llevar a mi proyecto y pegarlo. No importa que no se coloque, ¿ya? O sea, ahí está la posición en la que tenía en el otro lugar, pero no importa que yo lo posicione aquí, da lo mismo, después lo puedo borrar. Lo importante es que ya me quedó grabado aquí en las barandillas, entonces ya tengo el tipo que acabo de traer, que voy a revisar el nombre en el otro lado. Se llama el guardrail, ¿ya? Entonces, la idea es que estos archivos ustedes los puedan, si es que les es necesario, digamos, copiar y llevar a sus propios archivos, y van a tener más tipos de escaleras y más tipos de barandas que las que vienen por defecto. Sobre todo el de escalera es bastante útil, eh, porque los que vienen por defecto a veces son poquitos. ¿Ya? Entonces, si yo me voy, primero veamos escalera, ¿ya? Y reviso, en este caso tengo tres. Ya tengo esta que es una escalera ensamblada, porque se compone de varias partes. Tengo esta que es in situ, porque se hormigona, digamos, in situ, y es una pieza monolítica, como dice ahí. Y esta que es prefabricada, que a diferencia de la anterior, puede ser igual de hormigón, pero esta prefabricada tiene piezas de encaje, así como encastres. ¿Ya? Yo voy a partir modelando esta que es monolítica. Ya ahí dice, no, esta no tiene especificación respecto como la anterior de la huella y la contrahuella. Tendríamos que revisar aquí en editar tipo y revisar, aquí dice la altura de la contrahuella, dice contrahuella máxima, ahí aparece lo que significa la contrahuella, y ustedes saben eso, que es de 18 máximo. La profundidad de la huella, aquí ustedes pueden decir, no sé, yo quiero que sea de 30, ¿ya? El ancho del tramo, este lo pueden eh, editar después in situ, y no es fácil de editar, pero aquí dice un ancho mínimo, dice 1 metro. Esto es porque se va a dibujar automáticamente siempre de ese ancho. Y aquí hay unas reglas de cálculo. Yo no editaría esto porque está bastante automatizado. Eh, pero si alguien se quiere meter y arreglarlo, en una motivación, digamos,
no hay problema. Después está el tipo de tramo que aquí define, si nos ponemos en esos tres puntitos, nos podemos meter en ese tipo de tramo y ver cómo funciona, cómo, si es plano o es escalonado. Después vamos a meternos un poquito más para entender esto con el dibujo, ¿ya? Entonces yo voy a cancelar aquí y se devolvió a, digamos, a la escalera, no al escalón, ¿ya? No a cómo se construye. Después tiene un tipo de descanso también como predefinido que también podríamos editar. Ahí dice un descanso de 300 milímetros o 30 centímetros. Entonces esto tiene que ver con cómo se construye la escalera. Ya está claro que va a seguir un perfil, ¿no es cierto? Que es el que nosotros caminamos, pero la parte de atrás que le da el espesor a la escalera tiene que ver con esta segunda parte que es de la construcción. Ya, entonces yo voy a modelar así tal como cual está. Estoy en una vista 3D. Me voy a colocar como en una posición superior o vista en planta. Y lo principal que tenemos que buscar es de dónde hasta dónde queremos llegar. Entonces, tenemos los niveles, que yo podría decir que quiero llegar del nivel de piso terminado, que es el del primer piso, hasta el segundo piso, que es la altura de la viga, el nivel de viga superior. ¿Ya? Yo quiero llegar a eso para llegar al segundo piso. Entonces, él va a dibujarme, en este caso estoy con las herramientas de dibujo, y si se fijan, estoy ocupando la herramienta que dice tramo. Eso me dice que yo voy a ir dibujando eh, a partir de un tramo automático, que en este caso es recto, ¿ya? Puede ser en espiral o con un centro y unos puntos finales, o en L o en U. Ya en este caso yo voy a hacer uno recto, pero me va a dibujar al tiro un tramo. Entonces, si yo hago clic, inmediatamente me muestra un rectángulo y me dice la cantidad de contrahuellas creadas y las que me faltan. ¿Ya? O sea, si yo completo este dibujo, moviendo el mouse completamente aquí, en este caso hacia la derecha, me dice ahí que hay 14 contrahuellas creadas y 0 restantes. Eso significa que necesitó 14 contrahuellas de 18 centímetros, como habíamos configurado, para llegar al segundo piso. Eso lo hizo automáticamente. ¿Ya? Si yo quiero detenerme en algún punto a la mitad, por ejemplo, puedo hacer clic, saltarme un espacio, volver a hacer clic y terminar la escalera. Eso me va a generar un descanso. ¿Ya? Si se fijan automáticamente, me completó las líneas uniéndolas con el tramo anterior, ¿ya? Y me generó una escalera con descanso. ¿Ya? Eso si es que yo no quisiera una escalera continua, o por ejemplo estuviera obligado a generar un descanso por una cierta cantidad de peldaños, ¿ya? Por digamos alguna norma, entonces puedo generar eso. Si yo le doy OK al bosquejo, me la va a crear, ¿ya? Y automáticamente va a colocar unas barandas. En este caso genero las de ese tipo. ¿Ya? Yo puedo seleccionar estas barandas, cambiarlas, por ejemplo, por el que había traído del otro lado. Esa es la gracia de haber traído esa baranda del otro lado, que yo la traje simplemente copiando y pegando. ¿Ya? Y ahí tengo una escalera con barandas. Yo puedo suprimir esas barandas si es que no fuera necesaria alguna, simplemente seleccionándola y suprimiéndola. O puedo editar también su camino. ¿A qué se refiere con camino? Se refiere también al trazo que sigue, ¿ya? Automáticamente
la baranda, si vemos, está dibujada en 3 líneas, ¿ya? Y si bien aparece en plano, tiene asociado el anfitrión, que sería la escalera. Entonces, si yo cambio el anfitrión, por ejemplo, si le digo aquí seleccionar un nuevo anfitrión y busco, por ejemplo, eso, no me lo va a permitir, ¿ya? Me va a generar una baranda en el piso, ¿ya? En cambio, si yo selecciono nuevamente la escalera, me lo va automáticamente a reconocer y a generar la baranda en función de la escalera. Ya hay veces, si yo llevo esta escalera, la voy a mover, pero desde la vista en planta. A ver. Bueno, automáticamente en función del rango de vista genera un corte, ¿ya? Y lo que está sobre aparece proyectado y lo que se ve ya aparece como un sólido bien representado con su material y todo, y bueno, aparece también este texto que dice que indica, digamos, hacia dónde va. Eso es como automático. Yo la voy a mover y la voy a colocar aquí en la casa como que fuera eh, desde este punto. Entonces, hay veces que las escaleras, voy a hacer un corte, voy a utilizar ese corte y lo voy a poner ahí. Y esa es la sección 1. Entonces, hay veces que la escalera no me va a llegar, como en este caso. Ya fíjense que la escalera no está llegando ni al nivel, ya, ni, por ejemplo, a la altura que tengo yo aquí, que es más, ya, que tiene una viga y que podría tener el revestimiento, etc. Entonces, eso lo alteramos, digamos, con los desfases, midiendo bien, sí, los desfases. En este caso tenemos del nivel de viga, perdón, es seguramente por la cantidad voy a dejarlo en 0 primero. Se supone que tiene que llegar a ese nivel, dice del nivel de piso terminado al nivel de viga superior, y no está llegando. Puede ser por la cantidad de escalones y el cálculo que está haciendo. Veamos si con 15 escalones, ¿qué pasa? Se baja, ¿ya? ¿Y qué pasa con 3 escalones? Ahí está llegando, ¿ya? Entonces, a veces les va a pasar eso, ¿ya? Y si yo mido aquí, esto tiene 138 milímetros más, entonces si yo digo perdón, la escalera completa, 138, ¿ya? Y le digo nuevamente con 3 escalones, ahí sí está llegando a la altura que tiene que llegar. Entonces es un juego que tiene que ver con el cálculo de la escalera en sí, lo que está haciendo automáticamente, que ustedes tienen que controlar entre la cantidad de, de escalones necesarios y los desfases, que es realmente hasta dónde quieren llegar, ¿ya? Después tenemos esto que se va cambiando a veces y que ustedes pueden controlar también desde aquí, que es la profundidad de la huella. Entonces ahí ustedes pueden jugar si más profunda o menos profunda, dependiendo de la norma que ustedes quieran establecer. Y lo que habíamos visto en un comienzo es si queríamos eh,
entender un poquito más cómo se está construyendo esta escalera, lo que está haciendo es a partir de un tipo de tramo, ¿ya? De 15 o 150 milímetros de espesor, o sea que ahí hay 15, 150 milímetros de espesor. Y después dice el tipo de descansillo es de 30, o sea, este es de 30, es más grueso. ¿Ya? Y si me voy al tramo y lo edito, me meto ahí en los tres puntitos, me dice que su parte superior, ahora estoy en el tramo, ojo, ¿ya? Ahí dice el tramo que es de 150 milímetros de profundidad. Me dice que el tramo tiene una superficie de parte inferior plana, ¿ya? Y la diferencia está en si yo quiero que sea escalonada o plana. Ya eso va a depender de cómo yo quiera aplicar moldajes, por ejemplo. Si le digo escalonada, me va a hacer la escalera así con los peldaños. Ya el descanso en este caso es de 30, entonces podría después editar el descanso para que se vea pareja. Ya fíjense que también cambió, no me está llegando abajo. Entonces también después podríamos seguir perfeccionando eso. Em, Aquí podemos escoger el material, ¿ya? Y hay posibilidades de agregar algunos elementos como huellas y contrahuellas, ¿ya? Por ejemplo, si yo le pongo aquí huella y aplico, va a generar un elemento de terminación en ese punto. Fíjense que al momento de poner la huella, ahora sí me está tocando abajo. Entonces, en los 15 centímetros, como no eran suficientes, eh, con la huella en este caso me está generando o me está completando esa distancia, que al parecer son como 20. Ahí está, la altura real están siendo 20,29. ¿Ya? Entonces por eso que con estos 0,05 lo está completando. Aquí dice que existe un perfil para definir la huella, en este caso dice por defecto. Ya, como ustedes vieron en el segmento anterior, con las canaletas podemos generar un perfil específico para este caso y podemos cargarlo y usarlo. En este caso, por ejemplo, si yo pongo uno de estos que están aquí, me aparece, por ejemplo, es un perfil que seguramente está definiendo alguna viga, o este que era el de la canaleta que hicimos, ahí está, esa como U. Entonces podríamos dibujar algún perfil específico, no sé, por ejemplo, con la nariz redondeada o con algún detalle como cortagota, no sé. Entonces eso va a depender del grado de definición que ustedes tengan del proyecto. Lo mismo con las contrahuellas. Si yo aplico contrahuella, me va a generar ahí una pieza, ya que yo también puedo diseñar si es que escojo diseñar ese perfil. ¿Ya? Entonces, las escaleras eh, son elementos bien complejos porque tienen muchas partes, ¿ya? Y dependiendo del grado de terminación que ustedes busquen, es eh, si va a ser necesario o no entrar en este nivel de detalle. Si solamente quieren modelar una escalera en función de algún tipo, lo importante es saber llegar a los niveles, o sea, que parta bien a un nivel y termina el otro, con lo que yo les comenté en función de la cantidad de escalones y los desfases, ya para que estén como bien atentos con eso. Yo voy a dejar el tramo con esta propiedad y voy a editar el tipo de descansillo, lo voy a duplicar y voy a decir que también este es de 150. Ya, y voy a aceptar y ahí está. Ahí ahora es delgadito, todo tiene 15. Ese tipo de marca de corte tiene que ver con el símbolo que está cortando. Si es que alguien quiere cambiarlo,
es, digamos, en este caso el zigzag tradicional. Si alguien quiere cambiarlo, puede entrar a esa configuración y cargar, digamos, una nueva familia. A esa configuración del tipo de marca de corte. Se meten aquí a los tres puntitos y van a tener que configurar esto. ¿Ya? Pero para eso tienen que generar un símbolo, en este caso el zigzag. Aquí hay una curva. ¿Ya? Veamos qué pasa si cambio, genera esa simbología. Ya es un detalle súper mínimo, pero que va a depender de lo que ustedes busquen. Si quieren entrar, digamos, en ese nivel de profundidad. Las escaleras, como dije, monolíticas, son, digamos, las más ocupadas, pero también pueden ocupar otro tipo de escaleras, como las que son ensambladas, que son mucho más detalladas y específicas. Yo voy a hacer algo también recto por un tramo de los mismos niveles. Lo voy a hacer de nuevo aquí. Fíjense que es mucho más cortita que la anterior. ¿Ya? Y voy a... Bueno, aquí yo le voy a generar un descanso. Esta la hice continua. Y miremos de qué se compone esta. ¿Ya? Fíjense que tiene un limón a cada costado, ¿ya? Una pieza de madera por el costado que se llama limón. Y tenemos las contrahuellas y las huellas. ¿Ya? O sea, esta es como una escalera de madera tradicional, aunque puede ser de acero también. Entonces, si nos metemos a la configuración de esta, vamos a encontrar otro tipo de configuración de la familia. Tenemos los mismos anteriores, como el tipo de tramo, ya que en este caso tiene la configuración del escalón, ¿ya? Y tiene el descanso, que en este caso tiene otro tipo de configuración aparte. Y para el caso de la configuración general, también define una manera de generarse con los limones, con las vigas laterales de soporte. ¿Ya? En este caso dice que es una zanca que es cerrada, o sea que tiene como un eh, borde, digamos, que sobrepasa los escalones, o puede ser igual que los escalones como recortada, ¿ya? Se recorta y va por debajo de, del soporte, digamos, de los escalones. Entonces va a depender cómo quieran ustedes esta estructura. Ya puede ser incluso así mixta como la tengo yo, un lado uno y un lado otro. Por ejemplo, si este es el lado que va a estar abierto y ese lado va a ir contra muro, y puedo apernar esa pieza contra muro y los escalones los tengo ahí eh, precolocados o con una pieza inferior, no sé. Va a depender del diseño. O ambas, pueden escoger ambas del mismo tipo y les va a cambiar ahí. ¿Ya? Y como ya habíamos visto la configuración de las huellas, ya, por ejemplo, si no quiero contrahuella y quiero que sea vacía y sea más simple, ya, podría ser así, algo súper simple, muy, muy de vivienda social antigua, muy simple. ¿Ya? Entonces va a depender de nuevo del grado de definición que ustedes quieran, pero funciona de la misma manera. Otra herramienta que también es relacionada con las escaleras es cuando yo tengo, a ver, veámoslo, tengo estos parece que son iguales, me parece que son todos iguales. A ver.
Sí, este lo voy a subir un poquito. Ya. Para hacer un ejercicio. Voy a mover esa escalera que tengo acá. Y bueno, puedo, si se fijan, no está llegando hasta arriba o está dejando el último escalón a la estructura. Entonces, si yo quiero llegar con la escalera hasta el final, habíamos dicho que podíamos controlar la cantidad de escalones. Ya, ahí está llegando hasta el final. Y si yo escojo esto que dice seleccionar niveles, puedo repetir esa escalera, así como en una caja escala de un edificio, repetir esa escalera sumando, seleccionando los niveles. Si se fijan, lo único que me está pidiendo ahora es seleccionar niveles. ¿Ya? Entonces puedo seleccionar los que yo quiero y me va automáticamente a replicar y me va a hacer una caja escala. ¿Ya? Cuando los niveles son del mismo porte, va a funcionar perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando tienen un edificio en altura que tiene pisos que después se empiezan a repetir, pueden aplicar esto para la función de la escalera y les va a hacer la caja escala inmediatamente. ¿Ya? Entonces, eso se hace, voy a volver hacia atrás. Con una escalera, pueden verlo en una elevación, puede ser más fácil, o en un corte. Y si los niveles son iguales en altura, me va a servir la misma escalera. Entonces ahí la puedo repetir, la selecciono y tengo esta herramienta que dice seleccionar niveles. Selecciono los niveles que quiero, ¿ya? Y puedo copiarla. Si hay un nivel que no era, puedo descontar nivel y en vez de sumar, resto y le quito un nivel. ¿Ya? Entonces eso para hacer cajas de escala repetitivas también es bastante útil. Ya me voy a, bueno, la escalera prefabricada, que es lo último por mostrar. La diferencia está en que voy a ir del nivel al nivel 2 para que sea como bien grande. Ya voy a hacerlo ahí. Ya, fíjense que me mandó un mensaje, es porque en este punto no pudo generar bien o de manera correcta el ensamblaje. Ya justo lo generó, ahí se alcanza a ver mejor, en un lado, ahí está. Esa es la diferencia de la prefabricada, que genera automáticamente esos encastres. Ya, pero eh, no es tan no es tan compleja de entender en relación a la monolítica, es lo único que cambia. Ya me voy a saltar a las rampas. Y lo importante aquí es entender la configuración de las rampas. En este caso tengo una sola, y dice rampa 1. Y voy a entenderla primero. Me voy a pinchar en editar tipo. Y voy a entenderla. Primero me dice forma y me dice gruesa. No sé qué es eso por el minuto. Dice gruesa o sólida. Después vamos a ver qué es. Después dice grosor 0,15. O sea, si esto es grueso, a lo mejor tiene que ver con eso. ¿Ya? Después tengo la gráfica del texto que va a aparecer ahí, un material, y esto que es la norma, ¿ya? Y aquí ustedes tienen que estar atentos, porque la norma, en este caso chilena, establece un largo máximo para los tramos, que sería la longitud máxima de inclinación, ¿ya? Que vamos a dejarlo. Perdón chicos, mi internet estaba inestable.
Ahora sí, ya. Entonces les decía que esta parte es de la norma y en este caso para la norma chilena vamos a tener un tramo máximo de 9 metros, ¿ya? Y de inclinación y una pendiente del 8%. ¿Y cómo calculamos eso? ¿Ya? Aquí dice pendiente máxima de rampa es 1 partido por X, ¿ya? Y de esa manera calculamos ese porcentaje. Entonces, si yo quiero una rampa al 8%, por ejemplo, si yo digo 1 dividido por 8%, es 12,5. ¿Ya? Entonces aquí yo debería decir 12,5. Y ahí tengo, le voy a cambiar esto y le voy a decir rampa al 8%. ¿Ya? Y si yo quiero duplicarla y hacerla de 10%, o la de 12 mejor, entonces digo 1 dividido 12% es 8,33333, ¿no es cierto? Entonces esto sería 8,333. ¿Ya? Entonces tengo la de 8 y la de 12. ¿Ya? Después podría tener otra más, que no sea rampa, sino que sea los planos inclinados. ¿Sabes la diferencia entre un plano inclinado y una rampa, no es cierto? ¿Saben o no? Yo no. Ya. No, profe. La diferencia es, normativa, digamos, es que un plano inclinado es todo plano que tenga pendiente hasta un 5%, eh, y la rampa es del 5% en adelante. Y el requisito normativo para el plano inclinado es prácticamente nulo, o sea, no lleva baranda, no lleva ningún sistema de protección o ayuda, por decirlo así. Y las rampas obligatoriamente tienen que respetar un porcentaje de inclinación, tienen que llevar barandas, tienen que llevar protecciones, guardas de suelo, etcétera, ¿ya? Pavimentación de accesibilidad podotáctil, ¿ya? Entonces, la diferencia entre proyectar un plano inclinado y proyectar una rampa puede ser bastante importante, ¿ya? Entonces, para que lo tengan claro para sus proyectos, o sea, si se quieren saltar, por ejemplo, toda esa normativa de rampas, hagan planos inclinados, pero el porcentaje los va a hacer desarrollar, digamos, una extensión, digamos, súper amplia de recorrido. Entonces, eso es para que lo tengan más o menos claro. Entonces, si yo digo 1 dividido 0,05, va a ser 20, ¿no es cierto? Y ahí tengo mi plano inclinado configurado. Entonces ahora tengo varias opciones. Tengo rampa de 8, rampa de 12 y plano inclinado. Entonces, yo voy a escoger primero la rampa de 8. También tengo la posibilidad de generarla por tramo. Ya, después me voy a meter en estado de configurarlo a mano. Por tramo, similar a la escalera, hago clic y me va a aparecer un tramo ahí. Que no necesariamente, perdón, antes de meterme a dibujar, voy a decir que llegue del nivel NPT al NBS. Ya, ahora sí. No necesariamente el tramo que me aparece es el tramo que va a llegar a destino. Ya, entonces tienen que revisar bien eso. Yo creo que aquí va a ser más de un tramo. Entonces yo si me paso en el mouse, significa que voy a completar el tramo completo. Entonces si yo, ahí están los 9 metros. Si hago clic, tengo un tramo.
El descanso no se dibuja, lo reconoce automáticamente. Lo que me debo preocupar son de los tramos solamente. Entonces, si yo quiero un descanso aquí y un retorno para acá, lo que tengo que hacer es preocuparme del retorno. Entonces ahí está el otro tramo. Hago clic y automáticamente me genera el descanso. Entonces, si yo de nuevo voy para acá, tengo otro. Y fíjense que ya llevo 3 tramos y al parecer todavía no llego a la altura. Y este tramo me aparece más cortito. ¿Ya? Es porque ese es el largo total o la extensión total de la rampa que necesito para llegar a cumplir la diferencia de los dos niveles. ¿Ya? Y ahí me genera automáticamente el descanso. Yo puedo editar esto. Esto es un bosquejo. Entonces yo puedo editar esas líneas. ¿Ya? Las líneas verdes son contornos y las líneas negras son contrahuellas. ¿Ya? O sea, esos son puntos de inicio y término. ¿Ya? Y esa línea central es un camino, ya que es el camino que sigue la rampa. Entonces, esto ustedes pueden hacerlo de la figura que ustedes quieran, siempre y cuando esté cerrado, ya, de la forma que ustedes quieran. Y después puedo aceptar, no voy a guardar todavía, y puedo ver que esta rampa está llegando al nivel que tiene que llegar. La voy a mover un poco para que se note un poco mejor. Lo voy a seleccionar. Lo voy a colocar aquí. Ya suponiendo que ese sea lo que yo busco con la rampa. Si se fijan ahí, automáticamente generó esos descansos con las figuras que habíamos hecho de los contornos. Y llegó correctamente del nivel de piso 1 al piso 2. Fíjense el tramo que se necesitaba para esa simple altura. Ya, la cantidad de largo. Esta es una rampa al 8%. Ya, una vez que crearon la rampa va a ser difícil editarle la pendiente así nomás. Si yo le digo 12, no va a cambiar en su configuración. Solamente se va a cambiar esto, pero no va a haber ningún cambio en la geometría. Y eso no altera, digamos, lo generado. Las rampas no son modificables de esa manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al cambiar la pendiente cambian los tramos. Entonces hay que redibujarla. Entonces si me voy a la rampa, tendría que escoger una rampa de 12 y volver a dibujarla. Con la de 8 hice 1, 2, 3 y un poquito, 3 y medio casi, de tramos. La de 12 la voy a hacer acá, un tramo, otro tramo y casi como 2, un tercio. Y estoy llegando a destino. ¿Ya? Voy a aceptar. Entonces esta va a ser mucho más inclinada. Aquí yo le puedo decir de nuevo que va del NPT al NDS. Y seguramente... Ah, pero como eran los niveles iguales, está llegando igual. ¿Ya? Entonces también está correcta esa. La diferencia está en la pendiente, mucho menos tramo. ¿Ya? Y en un plano inclinado, rampa, voy a ir de nuevo del NPT, NBS y con el plano inclinado, y aquí vamos a tener un desarrollo mucho más largo. Voy a hacerla en línea.
Ya, necesité un 5,5 más o menos para llegar. Bueno, ahí me desfasé un poquito. Podría alinearlo. El mensaje que me apareció tiene que ver con que se eliminaron algunas líneas chiquititas, ¿ya? Entonces ahí llegué a destino, pero fíjense el desarrollo del plano, ¿ya? Pero la gracia es que normativamente hablando, como es un plano inclinado, puedo obviar las barandas, ¿ya? Entonces por eso es que hay veces que ustedes van a encontrar proyectos que no tienen baranda en las rampas, es porque son planos inclinados y no rampas. ¿Alguna duda con eso? ¿Con las circulaciones? Ya. Rampas y escaleras también pueden crearse a mano, no solamente por la herramienta por tramo. En el caso de las escaleras tienes que coger ese lapicito que se llama crear boceto y como vimos recién teníamos contornos y contrahuellas. Los contornos en el caso de la escalera solamente son los laterales, ¿ya? No es el perímetro completo. Y lo que tenemos que tener son contrahuellas. Entonces, la cantidad de contrahuellas que ustedes hagan serán las necesarias para llegar al nivel. Y aquí ustedes pueden dibujar las contrahuellas como ustedes quieran. Lo importante es que, según el cálculo que ustedes hagan, esté la cantidad necesaria de contrahuellas para llegar al nivel, ¿ya? Y ese va a ser un cálculo que ustedes van a tener que hacer acorde, digamos, a lo que estén buscando. Ya en este caso yo no hice las suficientes, entonces me quedó una escalera muy cortita y aparte como hice esos escalones raros, se ve extendida y no me alcanza a llegar al nivel, y lo hice que llegara de aquí a acá y no estoy llegando. Entonces me falta dibujar más escalones. ¿Ya? Entonces eso va a depender de su diseño. Y de cómo quieran que se desarrolle. Ya, por ejemplo, para espacios públicos, seguramente van a querer diseñar escaleras con gradas, con algún movimiento mucho más particular. eh, entonces va por ahí el asunto. ¿Ya? Lo importante también es generar un tipo correcto. En este caso estoy generando uno que tiene un escalón que a lo mejor para exteriores nada que ver. No, deberíamos sacarle ese escalón. Entonces podría duplicar esta, la Monolithics para exteriores. Entonces, parece que el tramo lo habíamos puesto con huella, entonces echamos las huellas y ahí sí. Ya, habría que controlar ahora el alto del escalón. Va, ahí está. Dice 0,18, si yo le digo 0,15, va a estar acorde al tramo, entonces ahí sí calzan esas líneas. ¿Ya? Entonces va a depender de lo que ustedes busquen entre grosor, tramo, ¿ya?
Eso sí, que fuera como para exteriores. Llevémosla abajo. EPT al NBS. Ya, y como es de exterior, a lo mejor no me sale eso. Ya, entonces eso tenemos las circulaciones más o menos en un desarrollo básico van a poder hacer sin ningún problema. La rampa es lo mismo, entender que los contornos de la rampa son los laterales y que los inicios y finales son contrahuellas, ¿ya? Y eso compone un tramo, ¿ya? En función, la pendiente se va a hacer en función del tipo, en este caso yo hice un plano inclinado, por eso que tiene una pendiente tan suave. Ya las barandas va a depender del tipo de baranda que ustedes tengan cargado y crear tipos de barandillas. Lo vamos a ver la próxima clase porque no nos queda mucho tiempo, pero básicamente es el mismo entendimiento que tiene la escalera, de que tiene distintos tipos de partes, ¿ya? Tenemos los barandales, los pasamanos, ¿ya? Y el cómo se construye respecto de sus balaustres, o sea, que son las piezas verticales, ¿ya? Y cada cuánto están, qué tipo digamos, de repetición tienen, ya es un poquito más complejo de comprender, pero no es tan raro tampoco, o sea, son las distintas reglas que gobiernan, digamos, ese tipo, ¿ya? Y lo importante es tener precargados, sí, los perfiles, ¿ya? Esta pieza se controla a partir de un perfil circular, que tiene cierto tamaño, este otro es un poquito más pequeño, parece, lo mismo este que es cuadrado, en dos dimensiones distintas, ¿ya? Eso es un poquito más largo, lo vamos a ver la próxima clase. Entonces ya tenemos las herramientas suficientes como para poder desarrollar un pequeño proyecto. La idea es que lo comiencen a trabajar de inmediato y que vayamos resolviendo dudas durante las clases, en los espacios eh, de laboratorio vamos a estar resolviendo las dudas de esos modelos. Y en los espacios teóricos vamos a seguir viendo algunas herramientas que nos quedan por ver. Ya respecto de la modelación básica, pero ya hemos completado casi todas las herramientas. Ya, entonces la idea es que empiecen a proyectar algo pequeño, porque ese pequeño proyecto nos va a servir para desarrollar después las especialidades en gráfica 4 y la coordinación también en el mismo ramo. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, recuerden que la próxima clase, el próximo lunes, va a hacer la prueba. Ya, la prueba es cortita, solamente vamos a ocupar el bloque práctico, ya son 10 preguntas, ya, y todas relacionadas con el estándar del plan BIM. Ya son súper simples, ya, y revísenlo bien, digamos, lean el estándar, eh, lean los documentos asociados que tiene, ya, y bueno, la prueba es súper simple. eh, para que después puedan desarrollarla de una manera más tranquila. ¿Ya? Aquí están los documentos en la misma Moodle.
pero si quieren tener, digamos, la última versión o los más actualizados, como les dije en la clase anterior, descárguenlos de la misma página del Plan BIM, ya para que no tengan descalces con lo que está aquí en la Moodle, que puede estar un poco desactualizado. Según yo, es lo mismo, porque los documentos principales no han cambiado. Se han ido incorporando otros. ¿Ya? Y lo que está aquí son los estándares que ustedes deberían leer. Ya está la guía de consulta rápida, que es como el estándar resumido. El estándar en horizontal y vertical. Ya hay un esquema de cómo funciona la ISO en, en su fase 2, digamos, que tiene que ver con el traspaso de información. ¿Ya? Y estos que son las entidades, que son las entidades IFC que son las primeras que aparecieron, pero ahora están mucho más completas. Eso yo lo descargaría nuevo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces eso es lo que se tienen que preparar, digamos, ¿ya? Para la prueba. Es bastante simple. Y eso, chicos. ¿Alguna consulta en relación a la prueba, en relación al trabajo del encargo final? ¿Ninguna? ¿No se podría decir el encargo de nuevo? El encargo final, que ya lo dejé también en la Moodle, es bastante libre, entre comillas. O sea, van a hacer un proyecto pequeño, ya que la idea es que exploren lo más posible las posibilidades que les entrega el software y que trabajen sobre todo la gráfica. Eh, Me interesa mucho que practiquen eso, o sea, que prueben estilos, que prueben las líneas, que vean los problemas que les va generando las líneas y pensar cómo solucionar eso para que sus planos salgan bien y no tengan problemas de planos. Ya es un encargo de un modelo completo, plantas, cortes, elevaciones isométricos. El estilo, como dije, gráfico va a ser propio. 4 láminas. Ya vamos a ver la próxima semana cómo armar las láminas. Eh, Planta, cubiertas, elevaciones, cortes, un escantillón, ya, y otros detalles que vamos a también ver la próxima semana, todo lo que son detalles, cómo armar detalles, puertas y ventanas y todo eso. Y vistas isométricas, ya hemos visto cómo explotar, por ejemplo, o alguna vista de algún detalle, o si quieren hacer algún render en el mismo Revit y cargarlo después en las láminas. El encargo es un edificio de control de acceso, o portería, o como quieran llamarlo. Es algo pequeño. La idea es que no supere los 24 a 30 metros cuadrados, ya como tope. Esa como superficie a ocupar en los recintos. La cubierta puede ser libre, se puede pasar, se puede apoyar en otros lados y todo, pero es bastante libre. La idea es que el programa recoja un espacio de trabajo para 2 personas, un baño interno y un baño externo. ¿Ya? Eso es súper simple. ¿Ya? Y digamos debería resultarles bastante rápido, pero la idea es que practiquen y entreguen, digamos, un elemento que no solamente sea simple de modelar, sino que sea propositivo también. Hay hartos ejemplos bonitos de edificios de acceso y curiosamente a mí me da un poco de risa. De repente a veces los edificios tienen más gracia las porterías que los mismos edificios a veces. O los loteos, hay unos loteos con unos accesos muy bonitos
y de repente no hay nada, entonces por eso es un programa acotado, pero que siempre aparecen cosas interesantes. ¿Ya? Eso. Ya entonces, muchachos, dejamos aquí. Yo voy a subir la clase inmediatamente a YouTube, están las otras arriba, para que puedan practicar todo. Yo me había demorado un poquito en subir algunas, pero ahora están todas arriba y voy a subir al tiro esta para que quede actualizado. Ya, entonces, que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Ok, profe. Chao, chao. Ok, profe, Ya, profe, gracias. gracias. Gracias, gracias.